investigación epidemiológica. La investigación, como dice ahí, espérenme un ratito. Voy a ver cuántos de ustedes hay, 28. Por favor, José, no te olvides de verme la asistencia, por favor, ya, mándame la asistencia. Muy bien. Entonces, investigación en salud pública. Yo les había dicho de que lo que nosotros hacemos, pues, es estar buscando, notificando, ¿no? Estamos en plena vigilancia de epidemiología. Entonces, la vigilancia nos va a permitir hacer investigación en salud pública. Entonces, la evaluación sirve para ver las condiciones de salud y enfermedad, requiere la disponibilidad de datos recolectados por sistemas de vigilancia y por su carácter emergente, severidad y potencial de diseminación de las enfermedades, muchos de estos problemas demandan una información complementaria. Por lo tanto, los métodos de investigación epidemiológica tienen que ser rápidos, tienen que ser específicos y apropiados. Cuando nosotros estamos en alerta epidemiológica, las medidas de control deben ser implementadas de forma rápida y eficiente. Quiere decir, sabiendo usar los pocos recursos que tenemos en salud, ¿no es cierto? Y deben dirigirse a suprimir o eliminar esas fuentes de infección o exposición. ¿Para qué? Para que se interrumpa la transmisión de esa enfermedad en la población y, por supuesto, reducir la susceptibilidad de las personas. Los principios y métodos de la epidemiología descriptiva y analítica son de gran valor para investigación. O sea, lo mismo que ustedes han aprendido cuando están haciendo bioestadística y ven todas esas cosas, esos métodos utilizamos también en epidemiología. Y entonces, tenemos que estar viendo las situaciones de alerta epidemiológica, por ejemplo, cuando suben las enfermedades de una forma brusca, entonces entramos en alerta epidemiológica. Por ejemplo, ahorita estamos en alerta de tos ferina. Ha habido varios casos de tos ferina y ya se prenden las alertas y comienzan las investigaciones de los brotes, de las enfermedades, o de repente algún incidente de la naturaleza aguda, ¿no? Por ejemplo, incendios forestales, deforestación, etcétera. La epidemiología descriptiva usa siempre la tríada que ya conocemos, que no se olviden: tiempo, espacio y persona. Entonces, esto es importante para detectar y caracterizar la ocurrencia de una situación epidémica. Esta epidemiología analítica proporciona un enfoque básico para que generemos hipótesis, hagamos inferencias de lo que está sucediendo, si está aumentando, por qué está aumentando, si está disminuyendo, por qué está disminuyendo. Podemos predecir sobre el modo de transmisión, podemos hablar de las posiciones asociadas a riesgos de adquirir la enfermedad, podemos proponer intervenciones dirigidas a controlar ese problema de salud. Entonces, siempre hay que ver la fuerza de asociación entre posibles factores de riesgo, que ya hemos hablado de los determinantes de salud, y la presencia de la enfermedad, particularmente sobre todo en enfermedades transmisibles, ¿no? Porque ahí sí tenemos que tomar decisiones oportunas y efectivas para controlar esa enfermedad y esa transmisión de esa infección. Entonces, el enfoque epidemiológico analítico va a representar una contribución cada vez más relevante en la salud pública, que es la salud de las poblaciones en general, ¿no? Entonces, sus métodos deben y pueden ser aplicados para identificar las posibles razones por las cuales las medidas de control de enfermedades puestas en marcha no están siendo efectivas. O sea, también para eso nos sirve. De repente, pues proponemos vacunación, ya vamos a vacunar, se descubre la vacuna y tenemos que investigar si realmente esa vacuna está sirviendo o no está sirviendo. De repente la medida de control solamente es lavado de manos, muy bien, se propone eso, se pone en marcha el control. Se tiene que estudiar e investigar también, ¿está siendo efectiva o no está siendo efectiva el lavado de manos? O sea, también es importante que investiguemos, identifiquemos si las medidas de control sirven, están siendo efectivas, está logrando el efectivo o no. Entonces, ahí tienen también el ejemplo de un brote de sarampión, ¿no? Que debería ser investigado en forma rutinaria para evaluar pues, la eficacia de la vacuna. Entonces, esta investigación epidemiológica de campo asegura un balance entre la necesidad de respuesta rápida y la necesidad de responder de una forma técnica apropiada. O sea, nos dice, este control podemos hacer de esta forma rápida y está siendo efectivo, o tenemos que hacerlo lentamente, como ha sido el COVID, ¿no? La primera vacuna, la segunda vacuna, la tercera vacuna y en fin.
Existen tres razones para esta necesidad de investigación. Ahí es importante investigar para poder intervenir y prevenir casos, o sea, si sabemos de qué se trata esta enfermedad, si sabemos cuál es el factor que contribuye, cuál es el factor determinante, podemos hablar de prevención, podemos hacer prevención, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos contaminados, entonces, si sabemos que esos productos están contaminados, por ejemplo, lo que ha pasado con Guarma, ¿no? Que estaba contaminado todo ese pollo que vendían en esas latitas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se quita el producto, pero es gracias a las investigaciones y se evitan pues las hospitalizaciones, las muertes, ¿no? Entonces, esto al final tiene un impacto más amplio o socioeconómico de una epidemia y por supuesto la sobrecarga de los servicios de salud. La investigación de brotes siempre es retrospectiva, ¿no es cierto? O sea, ya ocurre el brote, ocurre la epidemia y hacia atrás hacemos la investigación. Vemos cuántos casos ha habido, cuáles han sido, qué coincidencias tienen estos casos, qué factores de riesgo tienen estos casos. Entonces, siempre es retrospectivo, ¿no es cierto? Esa es una típica investigación de campo. Entonces va a depender de la memoria, el recuerdo de las personas sobre las circunstancias de la vida, ¿no? Alimentación, viajes, contactos, etcétera. Y se requiere que recolectemos los datos en la fuente, o sea, más cercana posible a la fuente a donde está ocurriendo el evento. En algunos brotes, vemos la oportunidad de ejecutar investigación en unas cuantas horas o días. Por ejemplo, si hubiera un paseo a algún sitio, o puede ser en un barco, puede ser o un paseo de promoción, discusiones, etcétera, y ocurre una infección alimenticia, entonces a eso tenemos que hacerlo rápido, ¿no es cierto? En las horas que ocurren, los días que ocurren, no podemos hacerlo pues ya con un mes, 2 meses, porque estamos viendo qué ha propiciado ese brote, ese evento. Entonces, la investigación de campo se consigue aplicando principios de la epidemiología. ¿Por qué? Porque los epidemiólogos tienen que convencer a las autoridades de la población que tienen que tomar acciones. O sea, esta investigación tiene que servir para tomar decisiones. Entonces, una vez que hemos investigado, como hacían en la epidemia del COVID, ¿no? Salía el epidemiólogo y decía, estamos encontrando esto, se ha encontrado lo tal, y a las autoridades les decía, en tal sitio está el COVID, tenemos que hacer tal cosa. O sea, sugieren también los cambios, con la forma de controlar esas acciones tienen que las autoridades pues propiciarlas, ¿no? Luego las repercusiones sociales y económicas de la identificación de las causas del brote pueden llegar a cerrar hasta colegios, de repente cerrar hospitales, las cuarentenas que hemos vivido en el COVID, conflictos laborales, porque al final esos que viven día a día, en la venta en la calle, los ambulantes, ¿de qué vivían, no? Cuando hubo la pandemia. Entonces, en muchos restaurantes tuvieron que despedir a su gente que trabajaba en el restaurante, los hoteles, porque ya no había ese movimiento económico. Entonces, eso ha traído muchos conflictos laborales y, por supuesto, esto también ha propiciado que haya más delincuencia, o sea, el desorden civil. Los resultados de las investigaciones epidemiológicas de campo pueden ejercer una gran influencia en el desarrollo y establecimiento de políticas y normas sanitarias de alcance nacional, ¿no? Lo que nos ha pasado con el COVID. Yo les digo lo del COVID porque ustedes lo han vivido y puedo hacer ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora se han establecido que anualmente nos tenemos que vacunar para el COVID, o sea, ya es un establecimiento, una política de salud que se tiene que hacer y las normas sanitarias. Entonces, hay clases de investigación epidemiológica que ustedes ya conocen, ¿no? Los estudios experimentales y los estudios no experimentales observacionales. Los estudios experimentales existen de dos tipos, que pueden ser los ensayos clínicos, con los que vamos a trabajar con individuos, y los ensayos comunitarios, que vamos a trabajar con poblaciones. Ahora, la ética dice que no podemos probar, digamos, medicamentos en personas, que no podemos probar operaciones en personas porque no es ético, porque estamos yendo contra el derecho humano, contra la dignidad humana, ¿no? Entonces empezamos a hacer ensayos clínicos de repente con animalitos, ¿no? Pero ya también vienen la gente que apoya a los animalitos, dicen por qué se tiene que practicar en los animalitos. O sea, los estudios experimentales tienen muchas bases éticas de investigación que a veces no deja que se avance, ¿no? Y los estudios no experimentales o observacionales son aquellos que dejan que la naturaleza siga su curso, ¿no? Entonces esos estudios son más observacionales, no se pueden manipular y son totalmente retrospectivos, viendo las condiciones en las que se produjo este evento,
Y estos estudios no experimentales son descriptivos y son analíticos. Los estudios descriptivos van a investigar la frecuencia, la distribución de la enfermedad en el tiempo, en el espacio, en la persona y van a generar una hipótesis. Entonces aquí se ubican los estudios de caso y serie de casos, los estudios ecológicos y los de prevalencia. Que muchas de las tesis de ustedes, de los estudiantes, están en base a estos estudios descriptivos. Y los estudios analíticos son estudios comparativos, ¿no? Porque van a investigar los determinantes de la enfermedad y van a evaluar hipótesis. Entonces acá tenemos, por ejemplo, estudios de caso control, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de pulmón ligado al tabaco, ¿no? Es un caso control. Podemos hacer un estudio y hacemos en los pacientes que fuman y que les dio cáncer y en pacientes que no fuman y les dio cáncer. Estudio de caso control. Estudio de caso control también hacemos cada 6 meses, por ejemplo, con tuberculosis, ¿no? ¿Cuántos pacientes entran al tratamiento de tuberculosis? Cuántos abandonan, cuántos se mueren en el proceso y cuántos se curan, ¿no? Ese es un estudio de caso control. No digo de cortes. El estudio de cortes es un estudio más limitado, ¿no? Es el que les comento de TV, ¿no? El estudio de corte, cojo todos los tuberculosos que entraron a tratamiento, a los 6 meses que es el tratamiento, ahí paro la investigación y veo cuántos se han curado, cuántos han abandonado, cuántos se han muerto. Estudio de corte. Entonces, esos son estudios analíticos y esto nos sirve mucho más para tomar decisiones, ¿no? De control de enfermedades. Entonces, acá tienen la clasificación. Estudios experimentales que pueden ser los ensayos clínicos, terapéuticos, preventivos, de intervención. Los ensayos comunitarios que pueden ser experimentos de campo, experimentos epidémicos, una simulación moderada en la computadora de una epidemia. Y los estudios observacionales que pueden ser descriptivos y analíticos, ¿no? Los descriptivos tenemos el estudio de reporte de casos, estudio de serie de casos, estudio ecológico, de correlación poblacional y el estudio de corte transversal que es de prevalencia. Y en los estudios analíticos, el estudio de caso control y el estudio de corte. Ustedes van a tener todo un capítulo a partir de mayo con el doctor Girón para hacer toda esta parte de los estudios epidemiológicos y la estadística. Entonces, la investigación epidemiológica de campo puede ser definida como la aplicación de los principios y métodos de la investigación epidemiológica para el estudio de un problema de salud. Inesperado, por supuesto, ¿no? Para los cuales se demanda una respuesta inmediata, una intervención oportuna en la población, ¿no? Ese es el concepto de investigación epidemiológica de campo. Entonces, si nosotros cuando hay una epidemia necesitamos una respuesta inmediata, tenemos que hacer el estudio rápido, ¿no es cierto? Y ahí vamos a estar todo nuestro estudio, toda nuestra investigación en el terreno, en el lugar donde ocurre el problema, ¿no? Entonces, si hay una epidemia de dengue, pues tendremos que ir a donde está el dengue para hacer la investigación. Es imperativo por la intervención oportuna. Esta intervención oportuna implica que esta investigación tiene que durar en el tiempo, tiene que estar limitada en el tiempo, ¿ya? Entonces, la investigación de campo tiene una duración y una extensión limitada en el tiempo. Por eso les decía que está muy en base a lo que es tiempo, lugar y persona. Utiliza una variedad de principios y métodos y aplicaciones de todas las ciencias básicas, ¿no? Por ejemplo, la estadística, las ciencias sociales, la epidemiología. Suele aplicar un diseño descriptivo, ¿no? Como yo les decía, o seguir un diseño analítico también. A veces podemos comenzar con un diseño descriptivo, pero también podemos hacer un diseño analítico, ¿no? Bueno, eso dependiendo de lo que queremos nosotros explorar. Por su procedimiento, esta investigación es ágil, rigurosa, eficaz y técnicamente sencilla, ¿no es cierto? Entonces, está diseñada para ofrecer respuestas urgentes que requieren los que toman las decisiones. Porque imagínense que hagamos una investigación cuando ya no necesitamos hacer prevención y controlar la situación. No serviría de nada, ¿no es cierto? Entonces, frente a una epidemia, frente a un brote, tenemos que tener respuestas urgentes. Entonces, nuestra investigación tiene que ser rápida. Entonces, tiene que ser sencilla. Pero por ser sencilla no significa que no va a ser sistemática. Entonces, la investigación de campo también requiere etapas, ¿no? Para ser racional en su aplicación, siguiendo siempre el principio de la epidemiología. La investigación o estudio de brotes es el estudio epidemiológico de campo frecuentemente aplicado y de mayor utilidad práctica entre los equipos locales de salud. Constituye un excelente modelo de investigación comunitaria y de entrenamiento en servicio. La historia de la salud pública exige una gran cantidad y notables ejemplos de investigación de brotes.
Desde el estudio clásico de John Snow sobre el cólera en Londres a mediados del siglo XIX, hasta los más recientes, como es la investigación epidemiológica, por ejemplo, de los legionarios. Vamos a tener un seminario de eso, ¿no? Todo lo del COVID también, el SIDA, el cólera, que han sido epidemias de más o menos estas épocas, ¿no? De fines del siglo XX y del XXI. Por supuesto, también vamos a investigar, pues, enfermedades nuevas y enfermedades emergentes. ¿Cuándo investigar? Es importante identificar las circunstancias generales en las que se recomienda realizar una investigación epidemiológica de campo, ¿no? Entonces, ¿qué se debe investigar? Cuando la enfermedad es prioritaria, o sea, es importante. Cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, o sea, ha aumentado los casos. Cuando la enfermedad parece tener una fuente común. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. Y cuando la enfermedad es nueva, emergente y desconocida en el área. Espérenme un minutito, me están llamando. Un minutito. ¿Ve donde dice tópico hasta el fondo, hasta el patio? Ya está. Entonces, ¿a quién llamamos enfermedad prioritaria? Es una enfermedad que está en la lista de prioridades del sistema de salud, ¿ya? Esto debido a su alto potencial de transmisión, ¿no? Entonces, ya hemos visto eso también nosotros, ¿no? Ahí he corrido. Muy bien, estamos bien, ¿no es cierto? Ya está. Las listas generalmente se basan en criterios epidemiológicos, nacionales, internacionales, establecidos en función del alcance de medidas de control de esta enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser las prioritarias? Aquellas enfermedades que están en los planes de erradicación y eliminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, sarampión, ¿no es cierto? Que estamos en la fase de eliminación. La polio, que está también en fase de eliminación. Así también, enfermedades prioritarias son aquellas de declaración obligatoria internacional, que ya las hemos visto en la clase pasada. Y aquellas enfermedades que también se definen como enfermedades emergentes. No como tal, pero el doctor Juvenal va a ser reemplazado por el doctor Alonso. Ya te quedas con... no tengo alumnos hoy día. Mejor ayúdalo al doctor Alonso. ¿Alonso? Ajá. La doctora dijo que no tenemos... O a la doctora Erika, pues. La doctora Jessica dijo que nos quedemos con los médicos de planta. De planta. Yo tengo alumnos hoy día. Ya veo. Voy a ver eso, ya. Cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, ¿no? También ahí hacemos investigación. En general, se recomienda investigar una situación en la cual la enfermedad excede su frecuencia usual. Entonces, o sea, el número de casos o la incidencia observada de una enfermedad supera la frecuencia esperada considerando su distribución. O sea, ahí es, ¿no es cierto? O sea, cuando ya aumentan los casos, excede su frecuencia. Ustedes han visto cuando hemos hecho el corredor endémico, ¿no es cierto? Cuando ustedes han hecho en su práctica el corredor endémico, ya tiene una zona
de alarma, ¿no es cierto? En esa zona de alarma, cuando ya está ahí, entonces ya es que esté excediendo su ocurrencia usual esa enfermedad, tenemos que hacer investigación. Entonces, la identificación del exceso de incidencia observada por corredor endémico, entonces eso hace que nosotros vamos a decir, allá esa enfermedad, esa es la que tenemos que investigar. Específicamente la construcción y mantenimiento de corredores endémicos para cada enfermedad bajo vigilancia y el seguimiento de las curvas epidémicas facilita identificar cuándo esté indicado realizar una investigación epidemiológica adecuada. Entonces, ya, ustedes ya conocen esos términos de curva epidémica y corredores endémicos. También investigamos cuando una enfermedad parece tener una fuente común, o sea, se sospecha de una enfermedad o problema de salud infrecuente originado por una fuente común para 2 o más casos. En general, eso es razón suficiente para iniciar un estudio. ¿Ya? Entonces, cuando hay una fuente común, por ejemplo, a ver, ¿qué se me imagino? Vamos a un hotel, de repente a un curso y ahí almorzamos y de pronto todos los que hemos estado en ese curso comenzamos a tener diarrea. Eso es una fuente común, que puede ser algún alimento, de repente la mayonesa, y nos ha dado una salmonelosis a todos. Entonces a eso le llamamos una fuente común. ¿Listo? Entonces la investigación de los primeros casos descubiertos, llamados casos índice, pueden permitir identificar y corregir temprano el problema. Por ejemplo, ahorita que hablamos ya creo que hay un seminario también de la viruela del mono, entonces el primer caso que se descubrió, eso se hace un caso índice. Entonces, eso permitió el estudio, la investigación permitió que rápidamente sepamos de qué se trataba el problema, por qué estaba ocurriendo ese brote con mayores proporciones, ¿no? Y cómo se estaba transmitiendo esta enfermedad. También investigamos cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que el usual, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también que hacer un análisis sistemático de letalidad, ¿no? A partir de la información del sistema. Entonces, de vigilancia, ¿no? Para eso nos sirve la vigilancia. Entonces, ya también sabemos cómo es la fórmula de letalidad. Y también vamos a hacer una vigilancia de la tasa de hospitalizaciones a partir de registros hospitalarios, ¿no? Para ver qué enfermedad pues tiene más severidad, ¿no? Entonces podemos hacer que estas enfermedades tengan la necesidad de una investigación. Por ejemplo, aquí también encontramos la investigación de enfermedades que son resistentes a drogas antimicrobianas, ¿no es cierto? Que es también cada vez más común y que esto hace que la enfermedad se vuelva más grave, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis antes era totalmente sensible y ahora ya es hasta multidrogo resistente, ¿no? Entonces eso nos hace que podamos investigar qué está pasando, por qué se tiene más resistencia medicamentosa. Entonces, los sistemas de farmacovigilancia son, por tanto, de importancia creciente para la vigilancia también en salud pública. Un cambio en el nivel de acceso oportuno a los servicios de salud, ¿no? A recursos terapéuticos específicos, o una caída en la calidad de atención de los servicios de salud, también son circunstancias relativamente comunes que pueden transformar negativamente el espectro de severidad de una enfermedad bajo vigilancia, ¿no? Y es lo que está pasando de repente ahora con las enfermedades que se inmunoprevenibles, ¿no? En la pandemia, muchos niños no fueron vacunados y por eso estamos teniendo un brote ahorita de enfermedades inmunoprevenibles como es la tos febril. También hacemos investigación a las enfermedades nuevas, a las enfermedades emergentes o desconocidas en el área, ¿no? Entonces, la presencia probable de uno o más casos de una enfermedad nueva o emergente que ocurre por primera vez, o sea, o que hace mucho tiempo no ocurría en una zona específica, es otra de las condiciones suficientes para realizar investigación epidemiológica. Y eso ocurrió, ¿no? Por ejemplo, cólera, jamás hubo cólera en el Perú y en 1992, entró el cólera, ¿no? Entonces se tuvo que hacer investigación por qué entró el cólera al Perú. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades nuevas, emergentes, reemergentes, cumplen potencialmente con estos criterios de investigación de campo. Entonces, actualmente vemos que hay mucho movimiento de las personas, ¿no? Los viajes, la globalización, el turismo, etcétera. Y eso ha hecho que se incremente, pues, el comercio de productos alimenticios y otras cosas, ¿no? Que han hecho que se expandan los riesgos. De repente, pues, vienen personas de otro país a vivir acá y que traen sus propias enfermedades de esa zona y expanden los riesgos de la susceptibilidad que nosotros nos tenemos de eso mismo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a ver cómo vamos a controlar estas enfermedades cuando ocurren estos brotes causados en este tipo de riesgos de enfermedades a nivel local. Entonces,
Entonces, la investigación de brotes y epidemias es el ejemplo típico y más frecuente de una investigación epidemiológica de campo. La investigación de un brote en curso es un trabajo que demanda una actuación rápida, una respuesta correcta del equipo local de salud a fin de mitigar, de suprimir oportunamente los efectos de tal brote sobre la población. La capacidad local de actuar frente a un brote, incluyendo investigación del mismo, su capacidad de detectar una alerta epidemiológica. Cuando hacemos investigación podemos ver si realmente vamos a hacer una alerta o no, o es un brote que está pasando ya rápidamente porque ya se ha controlado de repente naturalmente. Entonces podemos, y eso gracias a la vigilancia podemos ver y podemos decidir cuándo investigar. Y por supuesto la capacidad de respuesta epidemiológica, ¿no es cierto? En función de cómo nos vamos a organizar para aplicar un abordaje sistemático de esta situación. Hay que tener presente de cualquier sospecha surgida a nivel local sobre un posible brote, ante el cual nos encontramos, que puede ser la primera manifestación de una epidemia. O sea, cuando hay un brote, ya podemos estar pensando que eso se puede volver una epidemia. Entonces ya tienen todas las alertas, ya tienen que estar ahí viendo, investigando qué está pasando a nivel local. Entonces el brote ante el cual nos encontramos puede ser la primera manifestación también en la comunidad de un brote que está ocurriendo en otro lugar. O sea, puede ser, por ejemplo, de que llegue un señor, lo que pasó en la primera película, en la primera práctica, ¿no? Viajó este doctor del sitio donde ya estaba la epidemia y viaja al otro lugar y se lleva toda la enfermedad, ¿no es cierto? Eso también puede ocurrir. Entonces, cuando ocurre un brote, puede ser ya que en otro sitio ya está ocurriendo ese evento, ¿no? Entonces, también tenemos que tener presente que las medidas de control ya estén disponibles, o sea, que hayan sido tomadas por un nivel superior local, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad. Y también tener presente que es posible recibir asesoramiento epidemiológico de los niveles superiores, ¿no?, incluyendo recursos para investigación epidemiológica de campo. Existe un presupuesto. Entonces tenemos que saber tres conceptos más, ¿no? ¿Qué es un conglomerado? ¿Qué es un brote? ¿Y qué es una epidemia? ¿Qué tienen en común que describen una alteración del comportamiento de enfermedad en la población? O sea, los conglomerados, los brotes y las epidemias tienen en común que describen una alteración del comportamiento de una enfermedad en la población. Es decir, se generan por comparación entre lo que estamos observando y lo que estamos esperando específicamente. Entonces, estos tres términos están asociados con la transmisión de la enfermedad en la población, el tiempo de evolución del problema y también con el tipo de evidencia que los genera. Ellos también orientan la magnitud de la respuesta en investigación y control frente al problema. Entonces, en epidemiología es importante distinguir la diferencia entre ellos, porque no es lo mismo. Esta diferencia tiene que ver fundamentalmente con su posición en una escala jerárquica de magnitud poblacional del problema. O sea, lo que los diferencia es la magnitud poblacional del problema. Entonces, si estamos captando qué es la magnitud del problema, entonces un conglomerado será un agrupamiento de casos de un evento relativamente poco común, en un espacio de tiempo definido, en una cantidad mayor a la que se esperaba por azar. Podría ser la expresión inicial de un brote. ¿Usted va a hacer el turno del doctor? Sí. Entonces podría ser la expresión inicial de un brote y por tanto la identificación de un conglomerado, ¿no? Entonces, puede ser que hay un brote justo en esa zona y sea poquita. Entonces, identificamos ese conglomerado y hacemos la confirmación de los casos laboratorialmente. Y esta es la forma más temprana de detectar un brote. Entonces, en la práctica, la búsqueda de conglomerados usualmente a partir de rumores locales puede ser una forma de vigilar la ocurrencia de posibles brotes subsecuentes en la población. Por ejemplo, si es que comienza a haber COVID en Tacna, entonces, y no en todo Tacna, sino de repente en Ciudad Nueva, eso se convierte en un conglomerado. Puede ser que ha venido de viaje, de visita, familias que están con COVID y comienza a darse el brote en esa zona. Entonces comenzamos a investigar ese conglomerado. El brote. El brote es una situación epidémica limitada también a un espacio localizado. Como situación epidémica, o sea que es de aparición súbita, representa un incremento no esperado en la incidencia de una enfermedad. Como situación limitada, un brote implica una ocurrencia en un espacio específicamente localizado
y geográficamente también, pero ya más grande. Ejemplo, una comunidad, un pueblo, un hospital, etcétera. Entonces se basa en evidencia recolectada a partir de la vigilancia y por una investigación epidemiológica. Un brote puede ser la expresión inicial de una epidemia. La investigación de brotes es un requisito para implementar medidas de prevención y control oportuna y efectiva. ¿Y qué es epidemia? Epidemia es un problema de salud pública de gran escala, relacionado con la ocurrencia y propagación de una enfermedad o evento de salud claramente superior a la expectativa normal y que usualmente trasciende los límites geográficos y poblacionales propios del brote. En general, una epidemia puede ser considerada como la agregación simultánea de múltiples brotes en una zona amplia geográfica. Usualmente implica la ocurrencia de un gran número de casos nuevos en poco tiempo, claramente mayor al número esperado. Frente a un escenario de erradicación, un solo caso se considera una epidemia, ¿no? Si ya estuviéramos, ahorita no hay viruela, ¿no? Como hemos visto en el primer seminario, pero boom, se presenta un caso de viruela, entonces eso es una epidemia, porque ya es una enfermedad que se erradicó. Igual ocurre con la polio, por ejemplo, poliomielitis es algo que no existe ya en el Perú muchos años, pero si ocurre un caso de polio, se considera una epidemia. Aspectos claves. La alteración del comportamiento de la enfermedad inesperada se refiere a un aumento en la transmisión de la enfermedad, ¿ya? ¿Listo? Entonces, como se esté comportando la enfermedad, si es en forma inesperada, ya es un aumento de la transmisión. ¿Es posible observar un aumento de la incidencia mayor que la esperada sin que estemos frente a una epidemia? Sí es posible, ¿no? Por mayor trascendencia, por ejemplo, como yo les decía, diarrea en Ciudad Nueva, o entonces algo está pasando, ¿no? Pero eso no es todavía una epidemia. El aumento de la incidencia de una enfermedad puede ocurrir por cambios súbitos en el numerador o denominador. Por ejemplo, de repente, pues ya no tenemos mucha población, entonces como que es harto, ¿no? O sea, si hay cambios en el numerador o denominador, a eso también se ve con la incidencia, ¿no? Cambios en la definición de caso, ¿no? O sea, de repente cambió la definición de caso, por ejemplo, la anemia. La anemia antes se decía que el niño tenía que tener menos de 11 y ya se definía como anemia. En cambio ahora es 10, en el niño menor de 2 años es 10.5, entonces eso ha hecho que la determinación de anemia baje, los casos de anemia bajen. Entonces, si cambia la definición de caso, cambia también las epidemias o los brotes. También puede haber cambios en los procedimientos de la notificación, en los tipos de vigilancia, si es pasiva, si es activa, si es centinela, en los accesos de los servicios de salud, en las mejoras y procedimientos de diagnóstico, ¿no? Entonces es posible que ante situaciones epidémicas la alteración del comportamiento en la incidencia no se refiera mucho a la frecuencia, sino a la distribución de los casos, ¿ya? Entonces eso es lo que yo quiero que fije. Muy bien, entonces esto es lo que yo quería decirles hoy día en la clase